Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. El mundo está ahí fuera. Bueno, pues aquí arriba en el Campillo nos damos cuenta de que el terreno es completamente plano. Es una zona en la que además siempre da el sol, con lo cual en Vitoria tenemos que tener en cuenta que eso es una auténtica ventaja. Y en el siglo XVI pues fue el lugar elegido por las grandes familias para levantar sus casonas y palacios. Hay que tener en cuenta que aquí, en lo alto, es donde quedó ubicada esa aldea de Gasteiz, que en el año de 1181 fue conquistada por el rey navarro Sancho VI el Sabio. Otorgó la Carta Puebla fundacional y en ella determina también cambiar el nombre de Gasteiz por el de la Nova Victoria y sella esa carta con el símbolo que para nosotros es muy importante y es el actual emblema de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Es una especie de cruz. Nómadas. Grandes viajes en Radio Nacional de España. Una especie de cruz muy especial, una cruz patada, que es como se conoce a esas cruces con patas, es decir, con unos extremos anchos que se van adelgazando hasta llegar al centro. La típica cruz templaria o la cruz de la Orden de Malta, por ejemplo. Esas cruces griegas que se pueden inscribir en un cuadrado y que nos hablan de una época muy concreta. Vitoria nació en el siglo XII y ese sello, como nos contaba la guía oficial de Vitoria-Gasteiz, Cristina Martínez, hoy se puede buscar en muchísimas farolas de la ciudad y en las rejas de algunas ventanas. Vitoria-Gasteiz, capital de Álava, de esa preciosa provincia vasca de interior, no olvida su historia y pese a haber crecido hasta dar cobijo a 250.000 de habitantes, conserva y luce orgullosa la herencia de los siglos. Esa elevada y originalísima almendra medieval que se integra por medio de soluciones muy ingeniosas con el ensanche por el llano que trajo consigo la modernidad. Es una ciudad discreta que no pregona a los cuatro vientos sus virtudes, pero que las tiene, y por eso es si cabe más especial. Hoy Nómadas se pone calzado cómodo para dar uno de esos paseos largos y jugosos que nos gustan, y por si acaso hemos echado en la maleta nuestras botas de monte, que nunca se sabe. Nosotros, como siempre, te invitamos a unirte a esta ruta en la que te acompañan Carmen Zujeros en la producción, Concha Muñoz y Pilar Ciriano a los mandos del sonido, y las voces de Carolina Alba, nuestro colaborador Luis Calero y quien te habla, Álvaro Soto. La caza del tesoro. Y vamos a jugar un poco y de paso damos un regalillo viajero a alguien con Carmen Zujeros. ¿Qué tal, Menchú? Estupendamente. A ver quién se lleva hoy la guía Lonely Planet. Se la llevará la primera persona que deje en nuestro contestador automático la solución al enigma y que adivine dónde hemos escondido nuestro tesoro. Recordamos que está en un lugar de Vitoria por el que pasaremos, que tienen hasta el final de la emisión del programa para llamar y grabar la respuesta, pero que hay que ser rápidos porque solo la primera persona que acierte se lo lleva. ¿Recordamos el número del contestador nómada? Es el 91 496 2823. 91 496 2823. Muy atentos, que aquí viene la pista. Nuestro tesoro de hoy se esconde junto a una moderna escultura de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Un personaje grande y de aspecto un tanto extraño que nos aguarda junto a la confluencia de dos calles, la calle San Prudencio y la calle Dato. ¿Sabrías decirnos cómo se llama esa escultura? ¿Cuál es el nombre de ese personaje grande y un pelín extraño que encontraremos donde se cruzan las calles San Prudencio y Dato? Deja tu respuesta en el 91 496 2823.
Vitoria-Gasteiz ha conseguido en las últimas décadas ser capital de muchas cosas. Lo es, de facto, del País Vasco en la medida en que alberga las principales instituciones de la comunidad autónoma. Pero también se ha esforzado en convertirse en una capital verde, lo que tiene un gran mérito porque además es una pujante capital industrial con 8 polígonos que agrupan más de 2.000 empresas. Y por si todo esto fuera poco, Vitoria-Gasteiz es una capital cultural de primer orden. Los festivales son un buen termómetro, hay un buen puñado, el de Jazz de Vitoria, la Semana de la Música Antigua, el Festival de Televisión y Radio, el Internacional de Teatro, el Azkena Rock o, por ejemplo, el Festival Internacional Poetas en Mayo. Poetak Maiatzean, que dirige desde hace un montón de años la persona que hoy nos recibe en este paseo sonoro y evocador de nómadas. Kaixo, Elisa Rueda. Kaixo. ¿Cómo estás? Osondo, muy bien. Muy bien, ¿no? Es que ricasco. Además de ser la madre y el alma mater de este festival Poetas en Mayo, Elisa Rueda es ella misma poeta, además de profesora de euskera y, como tú misma dices, a veces actriz. Sí, mi personalidad va unida a todas esas fases y alguna más, porque ahora acabo de empezar con la pintura. Mira. Pues es algo que necesito expresarme y una de las maneras es escribiendo poesía especialmente. De vez en cuando actuando y, bueno, mi profesión es profesora de euskera en el Instituto Equialdea, que, bueno, me encanta además ser profesora. Y a todo esto, pues siempre voy en bici por la ciudad. Pero bueno, en esa bici roja que tienes. ¿Sí? Al final son distintas formas, ¿no?, de interpretarse a un papel en un guión, o en un cuadro, o en un sentimiento, en un poema. En fin, el Festival Poetas en Mayo sigue floreciendo a pesar de la helada de la pandemia. Seguís adelante y además con buena salud, tanto en la capital como en la provincia, porque es un festival amplio que despliega sus hojas, esas hojas verdes y frescas, por Vitoria y por buena parte de Álava. Sí, no solamente en la capital, sino se van sumando cada año pueblos. No es solamente un festival de ciudad, sino de todo el territorio. Y además es que dura un mes. Tenemos tiempo para encontrarnos con la poesía en algún momento, en algún día concreto del mes de mayo. Bueno, pues como los sentimientos y las emociones son la materia prima de la radio y por extensión de Nómadas y los viajes sonoros que aquí proponemos, nos encanta contar con alguien como tú para redescubrir la capital alavesa. Una ciudad con muchas capas, como una cebolla de historia que vamos a empezar a pelar desde la más externa, la Vitoria contemporánea. Elisa Rueda ha querido que comencemos este paseo justo en el límite oriental de lo que aquí conocéis como la almendra medieval, ese casco antiguo con forma de almendra que tiene en este extremo este un importante eje cultural cuyo centro es en este edificio blanco que quiero que nos describas. Leemos sobre la puerta de acceso en naranja Artium. Artium, Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Está en la calle Francia y para mí es una calle especial porque habitó mi niñez y mi juventud en esta calle. Y antes de ser museo fue la estación antigua de autobuses. Y bueno, pues llegó un momento que la estación se quedó pequeña y se convirtió en el Artium, el Centro de Museo de Arte Contemporáneo. Es un lugar al que acudo en muchas ocasiones, al que acudimos también con la poesía, porque siempre en mayo una de las poetas invitadas, porque el festival da voz a la mujer poeta, y uno de los espacios elegidos siempre es el Artium. Pero es que el museo también tiene un apartado que es para obra de mujer. Y todo esto englobado en este gran cubo de hormigón blanco con unos voladizos, ¿no?, unas enormes viseras en lo alto, un gran lucernario triangular como una cresta arriba del todo. Está en el centro de esta amplia plaza rectangular, pavimentada con adoquines granates. Y tenemos que decir que lo que se ve es solo una parte de lo que hay, como suele pasar con tantas cosas en la vida, ¿no? Bajo esta plaza, bajo esta antigua zona de la estación de autobuses, en el subsuelo también late el corazón de Artium. Sí, porque además nos recibe en el vestíbulo el mural cerámico de Miró. Y esto no es más que el aperitivo de lo que nos vamos a encontrar dentro del museo. Pues todo esto es Artium, el Museo de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz. ¿Te parece que sigamos camino, Elisa? Seguimos caminando. Venga, pues yo creo que podríamos adentrarnos ahora en el interior del casco viejo de esa almendra medieval
donde nació la ciudad hace 840 años, que se extiende más allá de tu calle Francia, esta calle que delimita la plaza del Artium, un centro que, a diferencia del resto de la ciudad, tiene relieve. Vitoria tiene poca elevación, pero la que tiene está aquí justo en el centro. Sí, porque la antigua aldea de Gasteiz, ¿que dónde estaba situada? Pues encima de una colina. Por eso esa cuesta que nos va a llevar desde la calle Francia o desde cualquiera de las calles circundantes a través de uno de los cantones hasta la colina. Pues subimos y caminamos hacia el norte. Tenemos un paseo como de medio kilómetro para llegar a la catedral vieja, hay que precisar, porque aquí tenéis dos. Luego veremos la nueva. Si te parece, Elisa, mientras nosotros damos el salto hasta la catedral de Santa María, vamos a abrir un libro muy especial titulado Vitoria-Gasteiz en acuarela y verso. ¿Te suena este libro? Me suena mucho, sí. Es toda una guía de lugares y monumentos de la ciudad pintados por el acuarelista Javier Ortiz de Guinea y descritos con mucha sensibilidad por Elisa Rueda y otros poetas de esta tierra. Sacamos los pinceles. Abierta por obras, la Catedral Gótica de Santa María se levanta magnífica sobre la parte alta de la colina. Desde el torreón que sirvió de vigilancia y defensa, el viejo templo observa la ciudad que se rinde a su belleza recién restaurada. Un cubo renacentista, un cuerpo de campanas octogonal y barroco y un estilizado chapitel llegaron de la mano de los siglos hasta alcanzar sus 59 metros de esbelta torre. Su perfil dialoga con las otras 3 torres que diseñan el cielo de la ciudad medieval. La discreta pero muy querida Catedral Vieja de Vitoria, templo gótico con un valiosísimo pórtico del siglo XIV, esa portada triple, ¿no? Ese pórtico de la gloria, restaurado y maravilloso, que, te quedas embelesada. Exteriormente es una torre, podríamos decir... Es una fortaleza. Es una fortaleza grande, no aparecen arcos maravillosos de la Claro, es que por aquí pasaba, ¿no?, la muralla realmente. Claro, formaba ya una de las partes de la muralla, ¿no? Allí terminaba una de las calles que formaron la primera aldea Gasteiz. Pero esa fortaleza resulta que dentro es la luminosidad y el calor, porque te acoge un abrazo cálido al entrar dentro de la catedral. Tenemos una particularidad y es que la catedral vieja se puede visitar. Ha estado enferma porque tuvo... de ahí esa fórmula abierta por obras que se hizo mundialmente conocida, ¿no? De visitar el monumento durante la restauración. Que duró hasta 2016, sí, así, hasta ¿no? Hace muy poquito. Sí, pero aún se sigue visitando y es recomendable el hacer el paseo de ronda, porque visitas, la visita primero al interior de la catedral y después este paseo que te permite ver todo Vitoria desde su altura. Y para mí la catedral además pues sigue unida a mi infancia. Para mí ir a la catedral desde la calle Francia, que está a nada, era ir a otro paraíso. Y niña soñadora, yo había escuchado que allí se escondía un tesoro. Pero es que el gran tesoro es la propia catedral. Y tú no fuiste la única que lo vio así, porque Ken Follett, el de los pilares de la tierra, también se inspiró, además precisamente en la época de la abierta por obras, ¿no? Sí. Se inspiró en la Catedral Vieja de Vitoria. Sí, vino a visitar la ciudad y además ahora hay una escultura en la placita que hay detrás, ¿no? Detrás, en las Brullerías, y en homenaje a Ken Follett, que menciona la catedral. En un mundo sin fin, la segunda parte de los pilares, pues ahí sale la catedral. Podemos ver su estatua en bronce así como pensativo en la plaza de las Brullerías. Nombre curioso, ¿no? Brullerías o Brullerías, yo lo he visto escrito de las dos maneras. De las dos, yo creo que aquí decimos Brullerías. Brullerías viene de la palabra, quiere decir oficio de tejer telas vastas, sacos y paños. Y aquí es que había venta de esos paños, entonces de ahí viene el nombre de la plaza de las Brullerías.
Y bueno, además esa plaza la bordean el Portalón, la Torre de los Hurtado de Anda y la catedral. Un sabor medieval tremendo. Por esos edificios con entramado de madera parece un viaje al siglo el XIV sí, o antes incluso. Es que visitar Vitoria es hacer un viaje a través de la historia. Nosotros vamos a seguir paseando con Elisa Rueda y si te parece ahora rodeamos el templo por su ábside, o mejor dicho, por los edificios que están pegados a su ábside, porque como suele ocurrir en estas ciudades medievales, las casas se fueron pegando, y este es más o menos el arranque de una de esas calles míticas del centro de Vitoria que van de norte a sur, en paralelo, esta en concreto Cuchillería. Sí, la calle Cuchillería es una de las calles gremiales que forman parte de la almendra gótica de Vitoria, y bueno, como su nombre indica, cuchillería. Y es bonito porque podemos ver, tanto en la cuchillería como en la herrería, pintorería, cualquiera de las calles gremiales, cómo estaban hechas las casas. En muchas ocasiones muy estrechas, pero en la calle Cuchillería ahora ya no encontramos cuchillos, navajas, tijeras, sino que encontramos una calle llena de bullicio, de alegría, de juventud, de bares, de restaurantes. Quiero que nos expliques, porque aquí en Nómadas ya sabes que nos encanta buscar rincones escondidos, ¿qué son los caños? Pues son patios interiores. En la zona medieval, entre las casas medievales, esos patios interiores que había, que eran donde se tiraban las aguas residuales. Y esos caños se han restaurado, se han reformado, se han llenado de plantas y de vegetación, no podía ser menos en nuestra Green Capital, que tenemos las zonas verdes por todos los espacios de la ciudad. Ahora huele bien aquí. Ahora huele bien, y cuando llega mayo se convierten en escenarios de poesía. Se recita, quizá entre la ropa tendida de las casas, con esos aromas de ropa recién lavada. Y mucha luz, porque son paredes encaladas, ¿no? Sí. Bueno, pues tomamos nota y seguimos camino, muy atentos, porque a 150 metros escasos de la catedral, por esta calle Cuchillería, a mano izquierda, nos vamos a encontrar con ese formidable palacio renacentista de Bendaña, que alberga un museo único. Elisa lo conoce porque Vitoria es también capital mundial de un producto lúdico muy, muy concreto, ¿no? Sí, las cartas de naipes. A veces fuera de Vitoria es cuando más te das cuenta de que Vitoria es conocida por sus cartas, por sus juegos de naipes. Aproximadamente hacia la mitad de la calle Cuchillería o así, nos encontramos con el Vivat. El Vivat, que significa 2 en 1, porque tenemos aquí mismo el Museo de Arqueología de Álava y el Museo Fournier de Naipes, donde nos encontramos. Soy Edurne Martín y Barrarán, técnica del Museo Fournier de Naipes de Álava. El Museo Fournier de Naipes está ubicado en el Palacio de Bendaña, un palacio de piedra blanca, es un edificio del siglo XVI, y pasando hacia el interior, en el patio, con estas arquerías también tan típicas del Renacimiento, podemos ver en la planta baja una serie de maquinaria para la fabricación de naipes. Heracles Fournier vino de Burgos. En 1870 cogió una pequeña imprenta de la Plaza Nueva de Vitoria. Y bueno, un detalle a destacar es que las imágenes que podemos ver ahora en la baraja que habitualmente utilizamos para jugar de Fournier, la baraja más conocida, la número 1, fueron diseñados en Vitoria por los pintores locales. Esos diseños tienen más de 100 años. El título de Fournier del museo es una especie de homenaje tanto a Heracles Fournier y también se refiere al origen, pues, de la propia colección del museo, ¿no? Una colección privada de naipes de todo el mundo, reunida por el nieto de Heracles Fournier, Félix Alfaro. Sabemos que en Occidente pues, había naipes en el siglo XIV, pero no se han conservado. Lo que tenemos son ya naipes de muy principios del siglo XV. En la primera planta mostramos en varias vitrinas la evolución de los naipes a lo largo de la historia, en distintos países, en distintas épocas. Y en la segunda planta tenemos organizada la exposición permanente, una colección bastante amplia de más de 20.000 barajas,
Los naipes no eran solo unos objetos para jugar. Tenemos naipes dedicados a la historia, a la geografía, a la heráldica. En otras vitrinas, naipes dedicados a la música, a la literatura. Tenemos naipes cómicos, naipes de tarot. Pues muchas gracias por acercaros al Museo Fournier de Naipes. Hemos bajado por la calle Cuchillería desde el Palacio de Bendaña, hemos dejado atrás ese Museo Fournier de Naipes junto al Museo de Arqueología, unidos en ese complejo Vivat. Hemos seguido descendiendo, hemos pasado junto a la Casa del Cordón, con ese cordón franciscano en su portada, y hemos llegado, Elisa, hasta la Cuesta de San Francisco. Miramos a la derecha y vemos un edificio realmente llamativo, que se adapta a la cuesta, porque estamos justo en el arranque de la colina, ¿no? De una forma muy original se adapta a este edificio. Los arquillos. Los arquillos. Porque había que salvar el desnivel de la colina. Y el arquitecto Olaguibel pues tuvo una idea genial, solucionó el problema de ese desnivel creando este espacio que se llaman los arquillos, que consta de 3 niveles. Y en el nivel mediano están los arquillos, que es una zona de paseo y mirador, porque puedes ir viendo la calle y puedes llegar hasta la Virgen Blanca, adelante de la iglesia de San Miguel, y bueno, pues ya ver la plaza de la Virgen Blanca. Bueno, los arquillos, que son unos arcazos, son bastante ya sabes señoriales. Que aquí somos muy modestos en Vitoria, además de ser una ciudad hermosa, maravillosa, acogedora y solidaria, pues somos también modestos. Y le llamamos los arquillos, pero es un lugar mágico. Un lugar donde el día, seducido por sus arcos, diseña delicadas rimas de luz y sombra sobre un lienzo de piedra. Genial idea, maravilloso lugar. Y esto no lo digo yo, que se lo he robado a Elisa Rueda, que lo cuenta estupendamente en esa maravillosa prosa poética que acompaña a las acuarelas del libro Vitoria Gasteiz en acuarela y verso. Y sin bajarnos de ese maravilloso cuaderno de viaje ilustrado, que por desgracia es bastante difícil de encontrar ya, si te parece, Elisa, vamos a volver unos pasitos hacia atrás para retratar con pluma y pinceles una torre que asoma aquí al lado. Desde la calle San Francisco, la mirada se desliza por el farolón, sube la suave cuesta de la colina, flanqueada por las viviendas de blancos miradores, y se eleva hacia la torre de San Vicente. La poesía extiende sus alas desde este rincón de la ciudad. En la iglesia de San Vicente, levantada sobre una antigua torre, se esconde el casco de un barco. Ejemplo del llamado gótico vasco, imponentes columnas y una bóveda de crucería enmarcan el retablo mayor de estilo barroco churrigueresco. Iglesia de San Vicente Mártir, cuya torre, a la que también se puede subir, por cierto, es una de esas 4 flechas que rasgan el cielo de Vitoria-Gasteiz, ciudad de 4 torres. Sí, las 4 torres que son el perfil, nuestro skyline de la ciudad, es el símbolo de la ciudad. En esta zona se ve también cómo estamos en el nexo con la ciudad medieval, con esta plaza que se adapta como puede a la orografía de este terreno escarpado. Es una plaza como a 2 niveles, aquí arriba queda San Vicente y si bajamos unas escaleras estamos junto al ábside de otro templo, el dueño de la torre vecina de la de San Vicente, que es San Miguel Arcángel, en otra plaza irregular muy conocida de la ciudad, ¿no? La Plaza del Machete. ¿Y por qué se llama así? Pues porque en la época medieval los alcaldes de la época hacían un juramento y ese juramento lo hacían delante de un machete. Querían decir que si juraban, atención a los políticos actuales, que si su gestión era nefasta,
pues se le podía cortar la mano con ese machete. Madre mía, directamente de la calle Cuchillería hasta la Plaza del Machete. Hasta la Plaza del Machete. Entonces ahí está, en una de las paredes de la plaza, tenemos el machete. En San Miguel Arcángel, el templo más antiguo de la ciudad, donde encontraremos a la Virgen Blanca en su capilla, que es la patrona de Vitoria y la que da sentido a vuestras fiestas grandes a comienzos de agosto, ¿no? Sí, y bueno, de allí parten, ya sabéis que bueno, debajo está la Plaza de la Virgen Blanca, y desde la Torre de San Miguel pues llega cada 4 de agosto nuestro querido Celedón, que bajará desde la torre hasta atravesando toda la plaza sobre un cordón y dará comienzo a las fiestas de Vitoria. Hola, soy Cristina Martínez. Soy Ricardo Garayosma, guía oficial en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Soy guía oficial de Vitoria-Gasteiz. Y hoy quiero enseñaros algunos de los rincones más bonitos de la ciudad. Os doy la bienvenida y os invito a este paseo por la almendra medieval. Desde la preciosa Plaza del Machete vamos a dirigirnos hacia el Palacio de Escoriaza-Esquivel. Para ello vamos a tener que pasar por el Campillo. Es la parte más alta del casco histórico de la ciudad. De hecho, es donde comenzó la aldea de Gasteiz. Nosotros tomaremos la calle Fray Zacarías Martínez, que es una de las calles más importantes por estar cuajada de varios palacios. Ahora mismo nos encontramos delante del Palacio de Escoriaza-Esquivel. Fue realizado en el siglo XVI como domicilio de Fernando López de Escoriaza y Victoria Pérez de Anda y Díaz de Esquivel. Lo más significativo viene a ser su fachada, esta fachada parlante, en la que vemos quiénes fueron los promotores de la obra. 2 leones con 2 escudos, por supuesto de las familias propietarias, y sobre ellos un busto femenino y otro masculino. Son Victoria y Fernando. En el interior del Escoriaza-Esquivel lo que realmente llama la atención es su patio. Es muy significativo el uso del medallón en la época, presentando personajes ilustres. También se representa el amor profano en este Palacio del Amor. Y quizás el más significativo de todos los amores prohibidos sea el de Marte, el dios de la guerra, con Venus, la diosa del amor. En la misma calle en la que se ubica el Palacio de Escoriaza-Esquivel, nos encontramos, apenas separados por unos metros, el Centro Cultural Montehermoso. El Palacio de Montehermoso se construye en 1524. A principios del siglo XIX, José I, el hermano de Napoleón, Pepe Botella, fue proclamado en Vitoria como rey de España y se aloja en el Palacio de Montehermoso. Por supuesto, también en alguna ocasión estuvo el emperador Napoleón. En 1887 se convierte en el Palacio Episcopal y en la diócesis de Vitoria, y del interior poco conservamos. Pero si por la calle del Palacio nos vamos a la trasera, nos vamos a dar cuenta de que esta sí que era la fachada principal. De hecho, nos damos cuenta porque tiene un gran alero. El Centro Cultural Montehermoso destaca especialmente por las exposiciones de arte contemporáneo que lleva a cabo. Abandonamos el Centro Cultural Montehermoso y tomamos el Cantón de la Soledad. Bajando el primer tramo nos encontraremos en la calle Correría. Calles con nombres gremiales. Por lo tanto, muy estrecha, alargada y haciendo una forma de arco. El motivo es adecuarse a las curvas de nivel, ya que se encuentran en la ladera. Son calles estrechas y largas, casas aproximadamente de 4 metros. La primera vecindad de la calle Correría está llena de pequeños establecimientos, tiendas, talleres y también algunos locales en los que podemos degustar los famosos pinchos de la ciudad y algunos de los caldos más famosos de la provincia. Por ejemplo, de Rioja Alavesa o el Chacolí de Ayala. Estas calles largas van cortadas por otras transversales, conocidas con el nombre de cantones. El primero de ellos es el Cantón de San Roque, muy estrechito. Desde la calle Correría bajaremos a la iglesia de San Pedro, tomando el Cantón de San Roque y más tarde la calle Herrería. De San Pedro tenemos que decir que es un templo-fortaleza. Es un edificio del siglo XIV, realizado en estilo gótico, que destaca por el pórtico viejo, un pórtico con una virgen en el mainel, acompañada del apostolado. Entre las esculturas más destacadas, en la iglesia de San Pedro cabe citar la del propio titular y la de Santiago, dado que la ciudad es parte del Camino de Santiago. La iglesia de San Pedro se encuentra en el centro de la calle Herrería. Podríamos decir que nos encontramos en la calle de los Palacios. Por ejemplo, el de la familia Álava.
del cual la leyenda urbana indica que el reloj que engalana su fachada fue capturado en la batalla de Trafalgar. También en esta misma calle aparecería un palacio barroco de significancia. Es el Palacio del Marqués de Alameda de 1735, que aún conserva perfectamente su gran escudo esquinal, el escudo de los Urbina, y una buena decoración pictórica. Nos encontramos el Palacio Ruiz de Vergara o el de los Martínez de Iruña, más conocido como Torre de Doña Ochanda. Es una torre fuerte del siglo XV que protegía y defendía la ciudad desde el portal de Aldave. En la actualidad, la Torre de Doña Ochanda custodia el Museo de Ciencias Naturales de la provincia de Álava. Nómadas vuela en Radio Nacional de España y navega en rtv.es/nómadas. Y después de este paseo entre palacios renacentistas, calles medievales y templos, seguimos conociendo Vitoria-Gasteiz aquí en Nómadas con la profesora, poeta y actriz y pintora Elisa Rueda. Seguimos buscando el llano en esta ruta urbana virtual y para ello hemos descendido por una escalera que conecta la pequeña y elevada Plaza del Machete con la grande y triangular Plaza de la Virgen Blanca, donde empiezan esas fiestas homónimas y que queda justo al sur de ese templo, ¿no? Sí. La Virgen Blanca es el agora de la ciudad, es el punto de encuentro, porque según la hora del día te puedes encontrar por las mañanas en todos los asientos que hay a lo largo de la plaza y sobre todo en el que rodea el monumento a la batalla de Vitoria, pues personas de edad por la mañana, por la tarde a los niños y por la tarde y anoche pues ya la juventud. Tiene sus horarios, ¿no? Tiene sus horarios, es una plaza para todas, para claro, todos. Que nació siendo el arrabal de Vitoria, un poco la plaza del mercado, ¿no? Y ahora mismo pues es el centro absoluto con ese monumento del que nos hablas, que es espectacular. Es un conjunto escultórico como con 3 pisos, ¿no? Abajo hay como figuras de piedra, luego los pisos superiores ya son de bronce. Y hablabas de la batalla de Vitoria, importante capítulo de la Guerra de la Independencia. Sí, porque aquí el 21 de junio de 1813 derrotamos a Napoleón. Ole. Entonces es un monumento en recuerdo a la batalla de Vitoria. Bueno, a la altura del monumento a la batalla de Vitoria, en el flanco este de esta plaza, que por cierto está rodeada de estos miradores blancos tan típicos de Vitoria, ¿no? En los edificios. Hay un acceso bajo un triple arco a otra plaza contigua a esta de la Virgen Blanca, que a diferencia de esta es completamente cuadrangular, muy armoniosa, ¿no? La Plaza Nueva. Los que conozcan Bilbao les va a recordar mucho a su Plaza Nueva, porque de hecho creo que la de Bilbao está inspirada en esta. Sí, no solamente la de Bilbao. La Plaza Nueva fue diseñada, fue un proyecto de Olaguibel también, el que hemos comentado, de los Arquillos. Sí, un proyecto de 1761. Y esta plaza cuadrangular, que todo su perímetro está rodeado de soportales con arcos, pues fue la inspiración, fue el modelo que copiaron. Copiaron, sirvió de modelo para la Plaza Mayor de Estella, para la Plaza de Bilbao, para la de Guipúzcoa, de Donosti, sí, así es, y para la Plaza Real de Barcelona. Así que, pues les gustó. Hay muchas cosas de Vitoria que gustan y luego se extienden para otros lugares. Es un honor. Qué maravilla. Bueno, pues nosotros vamos a seguir paseando. Regresamos sobre nuestros pasos a la Plaza de la Virgen Blanca y seguimos caminando hacia el sur, si te parece, por la amplia y corta calle El Prado, que nos lleva directitos a la fachada de vuestra segunda catedral. Cruzamos las vías del tranvía y ¿qué nos encontramos? Pues la Catedral Nueva. Ya hablamos del siglo XX, ¿no? Catedral neogótica, más grande, bastante más grande que la de Santa María. Es impresionante, ¿eh? Es blanca, luminosa. Lo que comentábamos, que esa luminosidad estaba en el interior de Santa María, en la Catedral Nueva la tenemos también desde el exterior. Alberga también un museo sacro muy interesante en el interior. Y sus escaleras, además, que suben a ella, también invitan a sentarse, a pasar allí un rato tranquilos. Y está un tiro de piedra del edificio del Parlamento Vasco que marcan el extremo norte del gran pulmón verde del centro de Vitoria-Gasteiz, ¿no? El gran pulmón, que es la Florida. Es un parque romántico con unos jardines muy bonitos, con unas sendas, con un estanque. Y además es
un lugar que habría que visitarlo en Navidad, porque aquí se sitúa un nacimiento a tamaño natural utilizando todo el parque. La senda es un paseo urbano, peatonalizado, totalmente arbolado, parte del Parque de la Florida, desde el centro de la ciudad, y en esos 3 kilómetros llega hasta la Basílica de San Prudencio, que es el patrón de Álava. Sin duda alguna, el Parque de la Florida es el más querido y emblemático de la ciudad de Vitoria. Es un parque que acaba de cumplir 200 años. En realidad, el Parque de la Florida es un auténtico jardín botánico. Y en este parque, en 1890, llega el kiosco, al ruedo de la Florida, y ahí es donde los vitorianos toda la vida se han reunido para bailar. Unos bailan, otros escuchan y muchos miran. Y de hecho los que más miran de todos son los reyes godos: Sigerico, Teudio, Liuba y Ataulfo. Comenzamos nuestro paseo por la senda, por esta galería arbolada en la que iremos parando para conocer algunos de los edificios más importantes de la ciudad. El primero será el Palacio Zulueta. La familia de los Zulueta procede de Cuba y logra una enorme fortuna dedicándose a la caña de azúcar y al tráfico de la esclavitud. Es un chalet típico de los indianos, especialmente destacan sus jardines. Deja los 2 accesos de jardín a los lados para que nos cueste de alguna manera encontrar esa escalinata. Llaman la atención los pináculos en las ventanas superiores, las chimeneas en las esquinas y, por supuesto, hablando de indianos, pues no podía faltar alguna palmera. Abandonamos el Palacio Zulueta y continuamos nuestro paseo por la senda. Tenemos que cruzar por un pequeño túnel que nos ayuda a salvar las líneas ferroviarias y así llegamos al área residencial por excelencia de las grandes familias de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Destaca la llamada Casa de las Jaquecas y recibe el apodo por unos atlantes que se ubican en el primer piso. 4 esculturas de personas masculinas y femeninas que se llevan las manos a la cabeza. De ahí el curioso nombre de la casa. Otro de los elementos más llamativos es que en ella nació Ernestina Champurcín, poetisa de la generación del 27, especialmente conocida por algunos de sus libros como Presencias a Oscuras o Cárcel de los Sentidos. Soledad, todos van, todos saben, solo yo no sé nada. Solo yo me he quedado abstraída y lejana, soñando realidades, recogiendo distancias. Bueno, pues a escasos metros de la Casa de las Jaquecas, a través de la verja estamos viendo el Palacio de Ajuria Enea, conocido por todos porque desde 1989 es la residencia oficial del Lehendakari. Los trabajos de madera, rejas de los balcones nos recuerdan siempre a usos tradicionales y las torres quedan recordadas con los garitones que hay en las esquinas, de estilo neovasco. Frente de Ajuria Enea y en el propio Paseo de la Senda, en el tramo que se llama Paseo de Fray Francisco, encontramos el Museo de Bellas Artes o Palacio Agustín Zulueta. El Palacio Agustín es el más bello de la ciudad de Vitoria. Como vemos, se trata de una edificación exenta de piedra blanca, rodeada por jardines ornamentales. Desde el hall, con esta inspiración renacentista, se ve perfectamente la vidriera sobre nuestras cabezas. Es un museo actualmente que acoge una buena colección de arte vasco entre 1850 y 1950 y hace especial renombre a los pintores alaveses, y también una colección de arte español del siglo XVIII al XIX. Una vez visitado el Museo de Bellas Artes, continuaremos nuestro recorrido por la senda. Así podremos disfrutar de espacios como el Parque del Prado, edificios como la Parroquia de la Sagrada Familia o el Estadio de Mendizorroza.
Continuaremos hacia la localidad de Armentia, donde nos recibirá el monumento del Santo. El segundo de los elementos importantes en esta localidad es la Basílica del Patrón, la Basílica de San Prudencio, con orígenes románicos, con bastante decoración escultórica, la representación de la bajada de los infiernos o el tímpano del Cordero. Soy Ricardo Garayosma. Soy Cristina Martínez, guía oficial en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. ¡Qué maravilla! La ruta de la senda, un paseo tranquilo de 3 kilómetros, prácticamente sin coches, entre el centro y el suroeste de la ciudad, en esa zona de Armentia. Pero nos quedan muchas cosas que ver en torno al centro, así que aquí seguimos descubriendo Vitoria-Gasteiz con Elisa Rueda, que nos ha traído a otra plaza de estructura triangular, igual que la de la Virgen Blanca, que queda muy cerquita, pero esta de aspecto muy contemporáneo, con este suelo a varios niveles, así como un poquito rosáceo, esta especie de anfiteatro. ¿Dónde estamos, Elisa? En la Plaza de los Fueros. Que es una plaza de granito, ¿no? Es una plaza de granito. Es como si fuera una extensa sima abierta en el pleno pavimento urbano y tiene la particularidad de que tiene gradas como un teatro griego. Está rodeada de escalones, escaleras que son utilizados por la ciudadanía para sentarse, para pasar la tarde, pasar la mañana, y tiene un frontón en el que siempre hay alguien jugando y sobre todo puedes tomártelo con relax. La Plaza de los Fueros está delimitada por las calles Fueros, Independencia y Postas, en esta zona del ensanche de Vitoria, que desde luego no tiene nada que ver con las angosturas que veíamos en la parte de la almendra medieval. Si te parece, vamos a salir por la calle de los Fueros hacia el sur, giramos a la derecha en San Prudencio y allí nos encontramos, hablabas de un teatro griego, sí, con un teatro mucho más actual, que a ti como actriz, que también eres, pues seguro que te trae muchos recuerdos y le tienes mucho cariño, ¿no?, a vuestro teatro principal. Sí, está en la calle San Prudencio y fijaros, está inspirado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Y aquí pues nos encontramos en un edificio exteriormente pues muy bonito también, tiene una lámpara gigante muy espectacular y sobre todo eso es la programación tan interesante que tiene. Bueno, desde aquí caminamos poco más de 100 metros hacia el oeste por esta calle San Prudencio y a mano izquierda encontramos una plazuela con una escultura en bronce que es todo un icono contemporáneo de la ciudad y que nos representa bastante bien a los nómadas, ¿no? El caminante, que así a primera vista da un poco de susto, ¿no? Sí. Es una figura en bronce de 3 metros y medio, sí, tipo sí, desgarbado, ¿no? Además un rostro extraño. Sí, y sin embargo es un personaje muy querido en Vitoria porque yo creo que nos representa también a Vitoria como nómadas y como paseantes, porque Vitoria es una ciudad que se puede pasear, esa es la particularidad que tiene. Bueno, pues estamos ya en este caminante junto a uno de los grandes ejes del ensanche de Vitoria-Gasteiz, una calle recta que une de sur a norte la estación de tren con la Plaza de España, ¿no? La calle Dato es una zona peatonal porque Vitoria es una de las primeras ciudades que empezaron a peatonalizarse. Uh-huh. Y tienes las tiendas, restaurantes. Nos gusta, ya sabéis que nos gusta mucho la gastronomía, tomarnos un pincho con un vino de La Rioja Alavesa, pues es algo que está siempre dentro de nuestro calendario. Pincho y pote. Pincho, pote los jueves también, siempre que se puede. Y en la calle Dato tenemos una fortuna, que es que la estación del tren te lleva hasta el centro propio de la ciudad. Venir en tren a Vitoria es una gozada. Hemos paseado por la Vitoria medieval y por el ensanche, calles cómodas, amplias plazas y muchos espacios verdes. Pero ojo, esto es solo una pequeña parte de todo el universo verde que atesora esta ciudad, que se precia de ser la urbe española con más superficie verde por habitante, concretamente 42 metros cuadrados por persona. ¿Cómo se consigue esto? Pues vamos a echar un ojo al anillo verde de Vitoria-Gasteiz. La idea de crear un anillo verde surgió a principios de la década de los 90 para dar solución a la problemática de los espacios periféricos de la ciudad, satisfacer la creciente demanda ciudadana de lugares de expansión en contacto con la madre naturaleza. En la actualidad el anillo verde consta de 5 parques principales
interconectados entre sí por corredores ecológicos como el del río Alegría, que permiten la unión entre parques, bien para el paseo de la ciudadanía, bien para el tránsito de fauna silvestre. Yo comenzaría por el Parque del Río Zadorra, un parque de 10 kilómetros de largo, paralelo al curso fluvial del mismo nombre, donde el visitante descubrirá el límite natural a la expansión de Vitoria-Gasteiz por el norte, que alberga pues a las nutrias, al bisón europeo o más recientemente al castor. Continuando aguas abajo del río hacia el oeste de la ciudad, llegaremos al Parque de Zabalgana. Su paisaje está constituido por un área forestal natural y por unos pastizales creados a partir de la restauración de una antigua gravera. Siguiendo en dirección contraria a las agujas del reloj, llegaremos al Parque de Armentia, una importante masa forestal que actúa de antesala a los Montes de Vitoria. Desde aquí accederemos al Parque de Olarizu, constituido por una antigua dehesa y el emblemático cerro, que es una de las zonas más tradicionales de paseo para la ciudadanía vitoriana. Terminamos ya este recorrido acercándonos a la joya de la corona, el Parque de Salbueoa, un conjunto de humedales recuperados a finales de los 90 del este de la ciudad. Atadia es un equipamiento ambiental concebido para la interpretación del Parque de Salbueoa. Es, ni más ni menos, la puerta de entrada al humedal. Una de las panorámicas más representativas se encuentra en la pasarela peatonal de la laguna de Betoño. Es un lugar mágico que te eleva sobre el agua de la balsa y desde el cual podremos contemplar como telón de fondo el skyline del barrio de Salbueoa. Mi nombre es Gorka Belamendía y soy técnico del Centro de Estudios Ambientales, aunque en la actualidad trabajo como coordinador de Atadia. Si algún día te acercas hasta aquí, no dejes de visitarnos. Te propondremos un montón de planes para que tu visita sea todo un acierto. Ciudad para caminar y para moverse en bici. Hemos visto un montón de bicis, como la de Elisa, y desde luego el Anillo Verde es un circuito la más de interesante para dar vueltas. Aquí tiráis poco de coche, ¿no, Elisa? Poco, sí, y además pues cada vez tenemos el tranvía, tenemos los autobuses que nos acercan. Procuramos pasear, mantenernos en forma. Bueno, pues nos gustaría cerrar este precioso paseo sonoro por la ciudad de Elisa Rueda, que aunque tú eres vizcaína técnicamente, de nacimiento, de Marquina, ¿no? Sí, de Marquina. Has vivido toda tu vida aquí en Vitoria y como buena vitoriana te encantan los espacios abiertos, salir al monte, y eso es fácil en Álava, ¿no? Es muy fácil porque a media hora en coche estás ya en cualquier monte o zona montañosa de la montaña alavesa, que es una de las cuadrillas de Vitoria. ¿Alguna recomendación para gastar nuestras botas de monte por aquí? Pues a mí me gusta mucho subir al Gorbea, a la Cruz del Gorbea, porque mira, que eso nos une con Vizcaya también. Sí, claro, porque es algo emblemático, ¿no? Y además pues tenemos la canción de el Monte Gorbea. Sí, pero coger el coche y ir a cualquier pueblo del territorio alavés nos va a llevar a una zona montañosa que podemos descubrir. Me gusta muchísimo la zona de Maestu, en el bosque de Izqui. Me gusta mucho también la zona de Valderejo. Bueno, me gustan todas, ¿no? Pero es difícil elegir, pero... Bueno, pues tomamos nota de todo ello y vamos a añadir tus consejos a los de un amigo y paisano tuyo conocido por todo el mundo, que es el montañero Juanito Oyarzábal, que yo creo que con sus recomendaciones completamos esta guía, ¿no? Sí. Así que nos subimos buen amigo de Elisa Rueda. Vamos a subirnos a los montes alaveses con Juanito y con nuestro colaborador Luis Calero, y a Elisa Rueda, poeta, profesora y actriz, le decimos hasta la próxima, porque seguro que habrá una próxima. Es que ricasco. Ha sido un placer. Hasta Muchísimas gracias por mostrarnos tu ciudad. Agur. Recorrer los espacios naturales de la provincia de Álava es un lujo para los sentidos, pero si encima lo hacemos con el gran Juanito Oyarzábal, el privilegio es total. Mira, Álava es la gran desconocida dentro
de lo que es Euskal Herria, ¿no? Yo siempre lo comento, siempre lo digo, ¿no? La diversidad, la variedad, los parques naturales que tenemos, las montañas que nos rodean, son verdaderamente espectaculares, ¿no? No tenemos playa, como Vizcaya y como Guipúzcoa, pero tenemos 2 pantanos excepcionales, tanto el Ollíbarri y Gamboa como el de Legutio, donde yo me he formado, ¿no? Donde yo me he criado, donde yo he crecido. Así que yo de Álava destacaría todo. Yo soy un enamorado de mi provincia. Un enamoramiento, un flechazo que se produjo muy pronto. Siendo un niño, el montañero vitoriano ya exploraba cada rincón de la provincia, especialmente el Parque Natural del Gorbea, el más grande del País Vasco. Esta montaña de 1582 metros es el símbolo de nuestra provincia, ¿no? De la provincia de Álava. Yo empecé a subir esta montaña cuando tenía 7 añitos. La he subido por todos los sitios y lugares habidos y por haber. Empecé aquí haciendo montaña, así que mi montaña y mi lugar es sin duda alguna el Monte Gorbea. A sus 65 años, Juanito Oyarzábal es una auténtica leyenda del montañismo. Ha ascendido los 14 8000 y fue el tercero en hacerlo sin ayuda de oxígeno. Una historia de éxito y superación que comenzó aquí, en su tierra, en Álava. Tenemos 5 parques naturales. Uno de ellos es el de Aesgorri Aratz. Hay una escuela de escalada que se llama Egino, y ahí es donde comencé a escalar, donde comencé a conocer ese mundo vertical, y todavía hoy es un lugar donde vamos a trepar, a escalar y a disfrutar, ¿no? Otro lugar muy especial para Juanito es el Parque Natural de Izki, que con sus 9.000 hectáreas es uno de los más importantes para los alaveses. El Parque Natural de Izki, donde hemos andado muchísimo en bicicleta, hay unos recorridos extraordinarios, con un campo de golf incorporado. Aquí estamos en la montaña alavesa, son unos lugares con muchísimos picos, tenemos la Sierra Cantabria y luego ya, pues un poquito más adelante, el Monte Lloar, ¿no? Juanito destila pasión cuando habla de otro frondoso espacio natural, el Parque de Valderejo. Otra auténtica maravilla del universo. Situado al oeste de la provincia y especialmente famoso por sus robledales. Para llegar incluso al propio Parque Natural de Valderejo tenemos que pasar por el Valle Salado de Salinas de Leniz. Hay muchos paseos naturales para caminar y luego ya un poquito más adelante nos encontramos ya con el Parque Natural de Valderejo, ¿no? Es un lugar exquisito con unos cañones preciosos donde la práctica de la montaña es muy habitual. Casi 3/4 partes de la superficie de Álava tienen algún tipo de protección por la riqueza de su biodiversidad. Por eso, los amantes de la naturaleza sienten devoción por esta tierra que Juanito define mejor que nadie. Un auténtico paraíso, un lugar para perderte y un sitio para disfrutar de su gastronomía, de sus gentes, de la Rioja alavesa, de la montaña alavesa, de espacios naturales, ¿no? Como tenemos. Nómadas, en Radio Nacional de España. Verde es la provincia de Álava y Verde es su capital, esta Vitoria-Gasteiz que ha sido el destino de nuestra escapada cercana de hoy. Hemos hecho muchas fotos, incluida la de ese extraño ser, esa escultura alta y un poco turbadora, pero muy querida por los gasteiztarras, llamada El Caminante. Esa era la respuesta que buscábamos en nuestra caza del tesoro de hoy, El Caminante, la obra de Juan José Guizábal que nos aguarda en esa Plaza del Arca, en la confluencia de las calles San Prudencio y Dato.
Enhorabuena a los acertantes, que hoy habéis sido unos cuantos, y mucha suerte. El primero recibirá nuestra llamada dentro de unos días. Gracias a todos por acompañarnos en la radio, en la antena o en podcast, y te esperamos como siempre en nuestra próxima salida, en las ondas y en rtv.es/nómadas. Agur. Gasteiztar berria naiz maitalea rotza, ulertuko ote dut zure adurotza. La 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 la, la 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 la, ulertuko ote dut zure adurotza. Zepatua darjolek ezkondu